mensaje del día de ahora: pilares para un avivamiento. Pilares para un avivamiento. Nuestro pastor ha venido hablando y nos ha venido instruyendo acerca de un avivamiento. Pero yo quiero decirle que el avivamiento comienza con usted. El Señor no se va a manifestar en la iglesia, el Señor no se va a manifestar en su trabajo, el Señor no se va a manifestar en su familia si usted no le da permiso que el Señor entre en su corazón para que definitivamente lo convierta en acciones diferentes. Si es que el avivamiento comienza en cada uno de nosotros. Nuestro pastor nos ha estado instruyendo, orando por un avivamiento, por un despertar del Espíritu Santo en este lugar. Pero yo quiero decirle, estimado amigo y hermano, depende de nosotros mismos. Depende que nosotros nos preparemos primero para que podamos abrir esas puertas y que todas las personas que lleguen puedan sentirse cómodas en la iglesia. Pero si nosotros no nos preparamos, lastimosamente el Señor va a decir: todavía no es tiempo, todavía no es tiempo. Pero yo estoy seguro que el tiempo está corto y el Señor nos va a visitar. Amén. Diga conmigo: amor, humildad y servicio. Amor, humildad y servicio. Si no tenemos amor, bien raro va a ser que nosotros podamos tener una actitud, un carácter humilde. Y si nosotros decimos que somos servidores de la iglesia, no siendo humilde y no reflejando un amor en nuestro corazón, también va a ser bien difícil. Amor, humildad y servicio. Eso es lo que quiere el Señor para esta iglesia, para que el avivamiento llegue. Cuando nos diga: hermano y hermana, cambiaste tu forma de pensar, cambiaste tu corazón, ya no miras mal al que tenés a la par, ya no estás hablando mal de aquel servidor, ya no hablas mal del pastor, ya no hablas mal de los líderes, ya está cambiando tu corazón porque se está reflejando un amor para los demás. Y eso requiere humildad en nuestro caminar, en nuestras actitudes. Y no solo en la iglesia, sino que con nuestros empleados, sino que allá afuera también nosotros tenemos que ser ejemplo y dar testimonio. Cuando nosotros comencemos a cambiar con estas tres frases, características o pilares, el Señor se va a comenzar a manifestar. Son más de 300 servidores que van a estar ahora en la tarde acá reunidos, y yo no lo dudo que ellos están dispuestos a brindar más amor a todas las personas que quieren llegar a los pies del Señor. Si queremos un avivamiento, necesitamos también tener amor por los demás, ser humildes y reflejarlo en el servicio. Hay un testimonio que me llama mucho la atención y estaba buscando un poco ahí en internet. Probablemente alguno de ustedes ya lo escuchó, y se trata de la señora Corrie ten Boom. Corrie ten Boom. Corrie ten Boom. Usted lo puede buscar ahí en internet. Creo que hay una película en Netflix. En vez de andar viendo El Señor de los Cielos, váyase y busque este tipo de películas. Mire, esta creo que es una buena película que nos va a dejar una reflexión. Pero esta señora tuvo un corazón de servicio en medio del horror que ella estaba viviendo. Corrie ten Boom fue una cristiana de origen holandesa que junto con su familia ayudó a esconder a judíos durante la Segunda Guerra Mundial y salvarlos del Holocausto. Esta persona se caracterizaba porque tenía amor por los demás, se caracterizaba porque tenía el servicio por los demás. Y en esa fotografía que ustedes pueden ver en pantalla, ahí hay un hueco a donde ella escondía a los judíos que estaban siendo perseguidos. Tuve la oportunidad en una ocasión de estar en el Museo del Holocausto, y créame, solo entrar a ese lugar uno tiembla,
porque ahí usted puede ver todas las sandalias, toda la ropa, una ropa manchada, o sea, increíble, parte de las cisternas a donde metían a este pueblo para torturarlo, para humillarlo. Pero había una persona que se llamaba Corrie ten Boom, que estaba dispuesta a sacrificar su vida y ayudar a parte de los judíos para salvarlos del holocausto. La familia ten Boom era una familia cristiana y estaban 100% seguros que su misión era servir. Diga conmigo, servir a los demás. Convirtieron su casa en un refugio secretos para albergar a este grupo de personas. Pero en 1944, ella, su hermana y su padre fueron arrestados porque los descubrieron con los judíos que estaban escondiendo en su apartamento. Corinne, su hermana y su padre fueron trasladados a un campo de concentración. Ya se imagina usted, probablemente ha visto muchas películas, cómo eran estos campos de concentración. Difíciles, terror, torturas, humillación, bueno, ¿qué más? Pero a pesar de todas las circunstancias, Betsy repetía: no hay pozo tan profundo, óigame, no hay pozo tan profundo que el amor de Dios no sea aún más profundo. Se lo repito, no hay pozo tan profundo que el amor de Dios no sea aún más profundo. ¿Qué quiere decir esto? Que el amor de Dios sobrepasa todo, absolutamente todo. Y eso es lo que el Señor Jesús quiere con nosotros, que reflejemos el amor que Él reflejó y que Él dio en la cruz del Calvario. Ella confiaba en que Dios tenía un propósito para ella, su hermana y su familia. Ellas compartían la palabra del Señor en esos campos de concentramientos, escondidos, porque leyendo un poco habían logrado esconder una Biblia que no se las encontraron, y con esta Biblia ellas predicaban el mensaje de salvación. Betsy murió en el campo, pero antes de partir le dijo esto a su hermana: debemos decirle a la gente que no hay lugar tan oscuro donde el amor de Dios no puede llegar. Dígale al que tiene a la par: no sé cuál es tu problema, tu momento oscuro en el que estás pasando ahorita, pero el Señor te ama, porque el Señor tiene un propósito para tu vida y para tu familia. No hay lugar más oscuro que el amor del Señor. Somos llamados a amar, somos llamados a tener un carácter de humildad para poder servir a los demás. Después de la guerra, cuando pasó todo esto, Corie dedicó su vida a predicar el perdón. Ella dedicó su vida a predicar reconciliación, pero sobre todo ella dedicó parte de su vida en predicar el amor del Señor. Ella sufrió, ella estuvo ahí perseguida por estas personas, pero nada ni nadie la separó de su convicción que tenía con nuestro Señor Jesucristo, que era el amor del Señor. Esta historia nos refleja que nosotros, así como ella, podemos tener también una actitud humilde y de servicio, pero sobre todo el amor del Señor. Ella nunca perdió la confianza en el Señor, y ella dijo: Dios nos da el amor para perdonar cuando nosotros no podemos. Y leyendo este testimonio, yo me acordaba con cariño, que le decíamos Mamá Chagua.
estaba bien pequeño de edad, ya se los he dicho, pero muchas veces que nosotros visitábamos con mi papá y mi familia este lugar que se llama San Ignacio, Mamá Chagua siempre les daba de comer a los soldados que iban o venían cuando estaban en la guerra. Y así como esta persona holandesa, así como Mamá Chagua en San Ignacio, no dudo que habremos mucho de nosotros que reflejamos el amor del Señor por medio del servicio. Y eso es lo que quiere el templo cristiano, y eso es lo que quiere el Señor, que podamos servir con amor, pero sobre todo con humildad. Yo la voy a invitar a que me acompañe. Si trajo su Biblia, y si no la trajo, pues ahí está en pantalla, no se preocupe, lo importante es que la lea. Pero reflexionando en este pasaje me vino la historia que les acabo de contar de amor, humildad y servicio. Y lo podemos leer en Juan, en el capítulo 13, y vamos a leer del versículo 1 en adelante. Si la tiene por ahí, me ayuda. Es una historia que muchos de nosotros hemos leído, estamos familiarizados y que podemos compartir en nuestros lugares de trabajo, en nuestros grupos, con nuestros compañeros. Y es el ejemplo que el Señor nos dejó cuando estaba con sus discípulos en la última cena. Y dice así, si me acompañan: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había, que dice, amado a los suyos que estaban en el mundo, que dice, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, el que lo iba a entregar, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando, ¿qué tomó? Una toalla, la ciñó. Yo imagino a Jesús ahí bien cómodo comiendo con sus discípulos. Él sabía lo que le esperaba, él sabía para dónde iba, pero él estaba seguro que todo lo que había hecho y realizado era por el amor del Señor. Pero él quería decirle a sus discípulos: todavía les voy a dar otra lección, todavía les voy a enseñar una vez más. Y dice, se ciñó su toalla, versículo 5, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Allá no habían crocs, quizás, allá no habían sandalias de esas que nos pueden cubrir, allá no habían spa. Ya me imagino los pies de los discípulos. Pero el Señor vino, se levantó, agarró un recipiente, ciñó su toalla y comenzó a lavar los pies. Pero ¿qué dice su palabra? Luego puso agua y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Eso hoy en el versículo 5. Y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, tú me lavas los pies. Tú, Señor, tú, mi maestro, ¿me vas a lavar los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. No sé cuál es el proceso en el que el Señor nos tiene ahorita, pero una cosa quiero recordarle esta mañana: es con un propósito. No lo entendemos,
Los discípulos no entendían por qué estaba haciendo él, pero él les decía, lo vas a entender. Y el Señor les estaba diciendo, así como yo te sirvo, yo quiero que sirvas. Y si queremos un avivamiento en nuestra iglesia, tenemos que aprender primero a servir a los demás y no ser servidos. El Señor viene y le dice a Pedro, le dijo a Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos, el versículo 9, y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque el Señor Jesús nos conoce perfectamente. De Él no nos podemos esconder. Nos podemos esconder, hermanos, de todos, menos del Señor, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Él sabía que lo iban a entregar en pocas horas después de la última cena que él estaba compartiendo con sus discípulos. Versículo 12. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? El Señor Jesús acababa de darles una lección, otra lección, pero esta lección un poco más diferente, lavarle los pies. Yo quiero decirte, hermano, amigo y hermano, no es necesario que agarremos un guacal y una toalla y que vayamos a lavarle los pies a medio mundo. Lo que tenemos que hacer primeramente es cambiar nuestro corazón, nuestra forma de pensar y nuestra actitud, y servirle al Señor con nuestros actos, y servirle al Señor con nuestras actitudes diferentes. Que aquel diga, este hermano es del templo cristiano, ¿verdad? Se le nota porque es diferente a lo demás. Amén. Pero dice el versículo 13, vosotros me llamáis maestro, Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también, ¿qué dice? Hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Y termino con el 17. Si sabéis estas cosas, bienaventurado seréis si las hiciereis. ¿Cuántos tenemos la Biblia? ¿Cuántos tenemos una Biblia? Todos tenemos una Biblia. ¿Qué tenemos que hacer? Leer la Biblia, abrir la Biblia. El Señor y utilizaba ejemplos, voy a decirlo así, quizás no es la palabra, básicos, sencillos, pero lo único que les estaba diciendo es, aquí está la Biblia, hagan lo que la Biblia dice. ¿De qué sirve que tratemos de hacer otras cosas si nuestro carácter, si nuestro corazón, si nuestro amor por los demás no funciona? La iglesia quiere servidores con amor, con humildad, que digan, estamos listos para servir. En Juan 3 encontramos a Jesús en la última cena con sus discípulos, a pocas horas de su crucifixión, y en lugar de buscar reconocimiento, comodidad, Él se inclinó a lo que hemos leído ya, a lavarle los pies a sus discípulos. Este era un acto de amor, humildad, pero sobre todo es una lección acerca del servicio. Antes de llegar a la cruz, Él todavía dijo, no lo entendés a esta hora, no lo entendés en este momento, pero más adelante lo vas a entender, porque parte de tu responsabilidad es el servicio al Señor. No podemos servir si no tenemos humildad. Dígale al que tiene la par, no podés servir si no tenés humildad, porque la humildad es un reflejo del amor hacia el prójimo.
La humildad, no estoy hablando económicamente, estoy hablando de carácter. Es un reflejo del amor del Señor hacia los demás. Cuesta, hermanos, porque cuesta, porque cada persona, cada mente es un mundo. Pero si nosotros le decimos al Señor, ayúdame a tratar con esta persona, yo le aseguro que el Señor le va a dar la fuerza, la estrategia y la salida para decirle, mira, me caes mal, pero te amo con todo mi corazón. Porque cuesta, así somos los seres humanos. ¿Qué significa verdaderamente servir a los demás? Número 1, sin amor, diga conmigo, no sirve. Así de sencillo, sin amor no sirve. Dice la palabra del Señor, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó, ¿qué dijo? Hasta el fin. O sea, sin amor no sirve. Antes de la cruz, Jesús demostró su amor con acciones. Fíjese, no con palabras, porque muchos de nosotros hablamos mucho, sino que Él demostró con acciones. Sabía que Judas lo iba a traicionar, que Pedro lo iba a negar y que los demás discípulos lo iban a abandonar también. Pero aún así, Él todavía quería darles una lección del amor por medio del servicio. Y por eso se levantó de la mesa, agarró la toalla, se ciñó su toalla, agarró un recipiente y dijo, vengan, yo les voy a dar un ejemplo de qué es el amor, de qué es la humildad y de lo que es el servicio que ustedes y yo tenemos que hacer en esta iglesia. Si no tenemos servicio, la gente no va a venir. Si no tenemos humildad, la gente no va a venir. Pero si no tenemos amor por el que tenemos a la par, la gente se va a ir. Y lo que hemos ganado lo vamos a perder. Yo muchas veces me pregunto, qué raro que la gente viene y la gente se va. Y yo no creo que sea por un parqueo, yo no creo que sea por un aire acondicionado, yo no creo que sea por lo que nosotros humanamente quisiéramos para la iglesia, sino que muchas veces la gente no regresa por nuestras actitudes. Y no los estoy regañando a nadie, este es algo para mí también. ¿Por qué? Porque necesitamos cambiar de actitud para que la gente se sienta cómoda en la casa del Señor. Así como nosotros nos sentimos cómodos en otro lugar, en un restaurante, no sé a dónde. También es válido que la gente se sienta cómoda en su casa, pero el cambio va a venir desde nosotros primeramente. Y si usted es del templo cristiano, si usted tiene años de estar acá y si usted es un servidor, necesitamos modelar el amor de Jesús para que la gente pueda quedarse y no irse. Es que ahí me vieron mal, es que me dijeron aquí no te parquees y yo de necia me parqueé. O necio, perdón, o necios. Yo le he dicho a los hermanos servidores, no peleen, ahí déjenlos. Pero que la gente cuando pase esas puertas sienta algo diferente. Pero ese va a ser el amor por medio del Espíritu Santo que cada uno de ustedes tiene para demostrarlo y hacerlo reflejar con ejemplos como lo hizo el Señor Jesús. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Servir no solo es cuando es conveniente o cuando las personas lo merecen. Servir debería de ser nuestro estilo de vida. Dígale al que tiene a la par, ¿cuál es tu estilo de vida? Servir tiene que ser nuestro estilo de vida. A donde estemos, hermanos. Yo les he comentado que mi primer trabajo afuera del país fue empujar carretillas en el supermercado. Y me recuerdo bien una noche 24 de diciembre, yo empujando carretillas con un frío increíble. Y yo dije, ¿qué estoy haciendo aquí, por Dios? Parte del servicio
¿Por qué les digo esto? Cuando usted vaya al supermercado, algo tan sencillo, no deje la carretilla tirada por un lado, llévela al lugar. ¿Por qué? Porque hay una persona que va a ir a traer la carretilla y la va a ir a poner. Y cuando yo me acuerdo que estuve sufriendo con el frío, yo dije, no, huecho, yo me llevo esta carretilla y se la voy a poner en el lugar correcto. Es parte del servicio, es un estilo de vida. Es un estilo de vida, estimado servidor. Si usted es parte de un área, eso es lo que necesitamos. Y si nosotros demostramos un carácter diferente, el Señor se va a manifestar con un avivamiento en la iglesia, porque va a decir, mi iglesia ya está lista, ahora vengo yo y mando a más personas para que escuchen la palabra. Pero si no nos ponemos de acuerdo, un avivamiento no va a llegar. Un avivamiento requiere de fuerza, requiere de valentía, requiere de salud, requiere que nos pongamos de pie, requiere que nos pongamos de acuerdo, pero sobre todo requiere que demos un buen servicio a los demás. Y eso es lo que vamos a estar hablando hoy en la tarde en nuestro ADN: cómo servir a los demás, cómo escuchar la voz del Señor por medio del servicio. Si usted quiere venir y no está anotado, véngase en la tarde. Lavar los pies era un trabajo en aquel tiempo de esclavos, pero Jesús, el Rey de Reyes, tomó la toalla y el agua para demostrar que el reino de Dios, el mayor es el que sirve. Que en el reino de Dios, el mayor es el que sirve. Se lo voy a repetir: en el reino de Dios, el mayor es el que sirve. Dígale de la par que está ahí dormido: en el reino de Dios no importa nada más, lo que necesitamos es servir. La humildad es clave en el servicio. Un verdadero líder sirve con amor, sin esperar un reconocimiento. Un día de esto yo estaba almorzando con el equipo de multimedia de la iglesia, que son un montón de hermanos. Gracias por su servicio. Ahí hay uno en esa cámara, 2, 3 y allá hay como 4. Hablando con una pareja me dicen: nosotros nos levantamos a las 3 de la mañana los sábados de oración presencial para llegar a la iglesia a tiempo. Es el hermano que está en aquella cámara. Nos levantamos a las 3 de la mañana para llegar los sábados a servir. Eso es lo que la iglesia y el Señor necesita de nosotros. Muchas veces nos cuesta dar un pasito tan sencillo. Pongamos nuestro servicio al Señor. Pongamos nuestro servicio al Señor, porque con humildad no sirve. Con humildad no sirve. Diga conmigo: amor, humildad y servicio. El versículo 6 dice: Señor, tú me lavas los pies. Y Jesús le respondió: sí, no te lavare, no tendrás parte conmigo. Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Pedro era un hombre de acción, con un carácter fuerte y decidido, pero muchas veces actuaba sin pensar demasiado y venían las consecuencias. Y a pesar de sus errores, Pedro era un líder nato entre los discípulos y fue usado poderosamente por Dios. ¿Cuántos quieren ser usados poderosamente con el Señor esta mañana? ¿Cuántos quieren ser usados por el Señor? ¿Cuántos queremos tener un carácter de humildad y reflejar el amor del Señor? Dios usa personas con liderazgo natural, pero primero las transforma para que lideren con humildad, pero sobre todo con el poder del Espíritu Santo. No sé por qué le estoy diciendo esto esta mañana, pero yo creo que si queremos verdaderamente un avivamiento, tenemos que comenzar con nosotros mismos. Tenemos que comenzar con nuestras actitudes. Número 3, estamos llamados a seguir su ejemplo. El Señor Jesús caminaba con sus discípulos y les daba muchos ejemplos de amor, de humildad y servicio. Y Él nos ha dejado esta palabra, la Biblia,
Y si queremos ser verdaderamente servidores auténticos, tenemos que aferrarnos a lo que dice la palabra del Señor. Nuestro pastor nos invita a los tiempos de oración. Nuestro pastor nos invita a los tiempos de grupos. Nuestro pastor nos dice: involúcrese, involúcrese. Y no es por gusto, es para que nosotros podamos modelar un carácter diferente y así poder llegar más personas a los pies del Señor. Versículo 14 dice: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Jesús no solo sirvió, sino que también nos dio un modelo para seguirlo. No significa que literalmente tengamos que lavar, lo que yo le decía, los pies de otros, sino que debemos de vivir una actitud de servicio y de humildad. Yo le aseguro que si yo le doy una toalla, yo le doy un recipiente, yo le doy agua, usted lo va a hacer. Pero la gran pregunta es: ¿qué va a pasar cuando salga de esas puertas? ¿Qué va a pasar cuando termine el servicio? Ahí viene verdaderamente el cambio que el Señor quiere en nuestros corazones. El servicio en la iglesia y en la vida cristiana no es una opción, es un mandato. El servicio en la iglesia es un mandato, porque Dios bendice a los que sirven con humildad y amor. Conozco a muchas personas que ya no sirven para nada, no, mentira, que ya no sirven en la iglesia por X, Y, Z razón. Yo lo invito para que regrese a su lugar, porque ahí lo está esperando su lugar de servicio. El COVID nos golpeó un montonazo. Hermanos se fueron de la iglesia, hermanos desaparecieron, no porque se los llevó el Señor, sino que simple y sencillamente desaparecieron. Nos golpeó el COVID, no solo a esta iglesia, sino a muchas iglesias en general. Pero yo quiero decirle esta mañana y a esta hora: si retomamos nuestra responsabilidad de servicio en el área que el Señor nos ha puesto, las cosas van a cambiar. Y no van a cambiar únicamente en la iglesia, sino que van a cambiar en tu familia. Y no van a cambiar únicamente en la iglesia, sino que van a cambiar en tu matrimonio. Y no van a cambiar únicamente en la iglesia, sino que también van a cambiar en tu empresa, en tu negocio, porque el Señor y el Espíritu Santo se va a empezar a manifestar, porque has dado un paso más de cambio, de humildad, de amor y servicio por los demás. Eso es lo que quiere el Señor del templo cristiano. Eso es lo que quiere el Señor a todos aquellos que hemos dicho: sí, Señor, yo te acepto como mi Señor y Salvador, pero también tengo que actuar, porque hay otras personas que quieren escuchar el nombre del Señor y quieren decirse: aquí estoy en problemas y no escucho la salida. Pero va a llegar a usted y le va a decir: no te preocupes, hay una verdad en la Biblia, hay una verdad que dice que el que cree y acepta al Señor Jesucristo, vida eterna tendrá. Pero para eso tenemos que primeramente cambiar nosotros. Jesús nos dejó un ejemplo, y un ejemplo claro, que es amar a los demás por medio del servicio. El servicio no nos hace menos, sino que nos hace más parecidos al Señor, porque era la forma que el Señor actuaba. Dios nos llama a vivir con un corazón humilde, pero sobre todo dispuesto a ayudar a los demás. ¿Hemos entendido cuál es el valor del servicio? ¿Hemos entendido qué es lo que el Señor quiere para que se manifieste un avivamiento en nuestra iglesia? El Señor nos dice: cambia tú primero, prepárate tú primero. Yo me levanté de la mesa, estaba cómodo y sabía que iba a ir a ser crucificado, pero me levanté de la mesa y dije: te voy a dar una lección más.
y es servir a los demás, pero sobre todo tener amor y que ese amor lo refleje. El mayor ejemplo de amor y humildad fue cuando nuestro Señor Jesús entregó su vida por cada uno de nosotros en la cruz. Ese es el mayor ejemplo de amor. Nadie se compara. Más tarde te voy a crucificar, yo le aseguro que agarro un carro y me voy por donde sea a perderme, que no me encuentren. El Señor no. El Señor lo que dijo es: te voy a dejar otro ejemplo más para que lo entiendas de aquí en adelante. ¿Cuál debe ser nuestro estilo de vida? Nuestro estilo de vida debe ser servir con humildad. Si deseamos servir, necesitamos tener el amor al prójimo. Siempre lo he dicho en esta iglesia a mi equipo con el que nos reunimos frecuentemente, y les digo: no traten mal a la gente, traten de sonreírle, traten de amarla, aunque después no, traten de amarla, porque ellos son los que van a llevar esa experiencia a los demás, y otras personas podrán llegar a los pies del Señor. Un avivamiento vendrá si cada uno de nosotros está dispuesto a servir a los demás con amor y humildad. La palabra del Señor dice: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si la hicieres. ¿Qué planes tenemos para esta semana? ¿Qué planes tenemos para esta semana? ¿Qué es lo que vamos a hacer esta semana para reflejar el amor y la humildad? Le vamos a decir al Señor: Señor, aquí estoy nuevamente, quiero mi puesto de trabajo. ¿Por qué no somos como esa persona holandesa que no le importaba nada y abrió su casa para refugiar a estas personas? Tenía un amor por las personas. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que tengamos amor por las personas y que comencemos por nuestra familia. Si nosotros reflejamos amor como el Señor lo hizo, una palabra tan conocida, una palabra tan leída por muchos, pero una palabra tan difícil de imitar. Pero el Señor, antes de ir a la cruz, dijo: te voy a dar una lección más. Te voy a dar una lección más. ¿Cuántos estamos dispuestos esta semana, este día, esta tarde, para decirle al Señor: Señor, aquí estoy? Yo agarro la toalla nuevamente. Yo agarro la toalla nuevamente. La toalla la había dejado tirada, pero estoy dispuesto a agarrar la toalla nuevamente y a lavar los pies de mis hermanos. Voy a comenzar con mi familia, voy a comenzar con mis empleados del trabajo. Voy a agarrar la toalla y les voy a decir: no les voy a lavar físicamente los pies, pero les voy a demostrar que soy una persona diferente, que va a reflejar el amor del Señor. ¿Cuántos están nuevamente dispuestos a agarrar la toalla? Hermano servidor, si usted ya no está sirviendo, yo lo invito a que agarre la toalla y que diga: esa toalla me pertenece, esa toalla es mía. ¿Por qué? Porque si el Señor Jesús lo hizo con sus discípulos antes de crucificarlo, ¿por qué no yo puedo agarrar la toalla? Si tuve esa oportunidad de servirte y me alejé, vino una prueba del COVID y lo que hice fue irme únicamente. Yo le digo: regrese, ahí está su puesto. Somos más de 340 servidores, pero si nosotros multiplicamos ese número, vamos a ser 680 servidores que van a estar aquí sentados agarrando la toalla y diciéndole: Señor, queremos un avivamiento. Y nos vamos a poner de pie y vamos a lavar los pies primeramente a los líderes servidores, pero vamos a estar listos para que el que venga y que
diga y que sienta esa experiencia, así como la sintieron los discípulos en la última cena, que el Señor les reflejaba un amor, pero sobre todo había una humildad en Él de lavarle los pies. Él estaba cómodo, Él sabía lo que iba a hacer, pero Él agarró la toalla, se la ciñó, agarró un balde y empezó a lavarlos. Todos estamos con esta oportunidad de agarrar la toalla y levantarnos y decirle al enemigo: no me vas a vencer, porque lo mejor está por venir. No me voy a dar por vencido, porque mi familia, mi ministerio, mi trabajo va a seguir adelante. Póngase de pie, estimado hermano, a esta mañana y dígale: Señor, gracias. Gracias por ese ejemplo que nos dejaste. Gracias por ese ejemplo que nos dejaste en esa última cena, que reflejaste el amor, que reflejaste la humildad para servirte al que no te conoce. Dígale ahí con sus palabras: Señor, aquí estoy nuevamente delante de ti, dispuesto a agarrar la toalla, no a tirar la toalla como decimos allá afuera. No hay opción, no hay opción. Es de agarrar la toalla y seguir adelante. No es tirar la toalla. Es decirle: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Escuchar la voz primero. Pero si nosotros no escuchamos la voz del Señor primero, va a ser muy difícil que el amigo que está allá afuera escuche la voz del Señor. Yo le animo esta mañana, como el Señor lavó los pies de sus discípulos, para que usted lo haga. Para que usted lo haga y que pueda traer más personas a la iglesia, que pueda traer más servidores a la iglesia, para que estemos listos con un avivamiento, porque el avivamiento no va a llegar a la iglesia si no hay amor, si no hay humildad y si no hay servicio. Pero si nosotros nos ponemos de pie, el Señor se va a manifestar. Dígalo con todas sus palabras, dígalo con todas sus palabras: Señor, queremos que nos inundes de tu presencia, queremos que nos inundes de tu presencia y que nos cambies, que nos cambies. Muchas gracias por haber estado siguiéndonos en las diferentes plataformas digitales donde transmitimos. Ha sido un precioso momento el servicio que hemos celebrado delante del Señor, edificando la vida de cada uno de nosotros. Y este es un momento muy importante. Deseo invitarles a que abran su corazón y reciban al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Si está de acuerdo con hacerlo, repita esta oración después de mí. Señor, te entrego mi vida a esta hora. Reconozco que soy pecador y que solamente en ti encontraré el perdón. Lávame con tu sangre en este mismo momento y conforme a tu palabra, escríbeme en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si hizo esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Es importante que busque una iglesia donde congregarse para poder crecer en su vida espiritual. Desde luego, les ofrezco la iglesia que yo presido, Templo Cristiano de las Asambleas de Dios. Nos veremos en una próxima oportunidad. Que Dios nos bendiga.